la valoración que le ha dado. Ella le dijo, yo oigo los comentarios, oigo lo que me dice de lo que está sucediendo en la tertulia, de los libros. A mí me interesa, si me encontró el libro, doctora, aquí lo tengo. Profesor. Y digo esto porque gracias a ese apoyo y a la presencia de ustedes, ha sido posible mantener esto 9 años. Yo les he contado todos los días que hace 10 años, a finales de octubre, aquí enfrente de nosotros, ahí donde estaba reinaugurando el museo. Y ese día le dije yo a Ali, y a queridísimo Omar Armén, me los encontré a los dos, allá en un hotel ahí de reinauguración, que dije, mira, tengo esta idea, ¿qué les parece? Y la doctora había dicho, estamos preparando. Y así comenzó. Como dijo aquí, sacamos el primer top, miércoles, vamos a hacer el segundo. Ya llevamos 9. Espera, quiero comentar
aunque soy funcionario de Cajamar, es el cargo en el que yo he demorado más, porque yo me aburro mucho, pues, luego de la universidad hasta diciembre, 6 años. En Telecaribe, 6 años y medio, acá para Cajamar. Yo en cartera, yo voy a... Pero aquí en Cajamar tengo... Me leí el artículo 2 veces para entender cómo era ese tema de madruga, joven, reina del mar, cuando no había reina. Y tú lo explicas bien allí, como lados, para que la gente entienda. Y me decía, esta mañana chico de Bota, me decía, él sabía que Bota era un fortín, una fortaleza, que nunca que le encajaba, la divina tan buena. Entonces, esto se lo cuento porque vamos a hacer esto, estamos avanzando. Ya decía aquí el profe que ojalá suerte cuando lo mande antes de terminar el año. Antes habíamos sido laxos, casi 6 meses, 7 meses. Pero, ¿por qué? Porque aspiramos que en marzo, abril, tener el tomo 10, para que en el mes de julio, Cajamar, en un acto, no sabemos si aquí o allá en el teatro, un acto mega, yo he llamado mega evento, donde podamos entregar los tomos, que falta quienes. Pero además que cada uno de los que hemos participado en esto tengamos la posibilidad de hablar unos minutos para el público que sí. Cambiando eso, quiero, porque verdad que ha sido motivante. Ojalá que un día venga un funcionario del departamento y de la alcaldía. Eso sería difícil, pero bueno, no es posible, dice la gente. Entonces sería chévere para poder vincular, porque ese es un acto que también necesitamos vincular. Bien, hoy vamos a hablar de un tema de moda. De moda no, porque aquí en Santa Marta los temas no lo hayamos tratado. Hace 40 años, cuando se creó la Fundación por Sierra Nevada de Santa Marta, los primeros que entramos a trabajar con Juan Mayer, que fueron los primeros que hicimos los estudios allá en Arriba, con Margarita Sergi, con Alfredo Morano Bravo, con Elvia Vigía, con Leonor Palmera, la primera reina de allá del Cesar, la esposa del sociólogo Álvaro Socarrasio. Sabemos el tema ambiental, pero hoy está de moda por la COP16. El mundo se va a reunir en Cali, ¿verdad? Durante 10 días. Y qué bueno que hoy nosotros aquí, coincidencialmente, vamos a hablar también de un tema ambiental crítico, pero importante para la ciudad, que es la historia ambiental de Santa Marta, fundamentado en una explicación de lo que es el tema del río Manzanares, ¿cierto? En la parte boscosa, esos límites boscosos, siglo XX, siglo XVIII, siglo XX. Y hay que entender una cosa, en estos días alguien me llamó y me dijo, pero de afuera, me llamó de afuera cuando me pero ese río da la ciénaga grande en Santa Marta. No, el río que hace práctica. Yo le explicaba, no, hay 4 ríos de ciénaga para acá, son 2
Toribio, Caira, digamos, así lo pueden, y el río Manzanares, que está en la plena ciudad. Y la bebé del barrio. Entonces, profesor Adriano, la quinta vez, la cuarta vez que el profesor nos acompaña, le agradecemos infinitamente el esfuerzo. Lo tuve correteando, engarrochado, porque era en mi pueblo, pero él estaba en septiembre, en el mes del patrimonio. Sabe que él es doctor en historia, pero además es el director de la responsabilidad del programa de historia y patrimonio de la universidad, que hay alumnos, Gustavo, y Pedro, el otro Pedro no hay que amarrarlo cuando venga, y otros compañeros que no considero que quieren que estén aquí, porque esto lo estamos haciendo, yo decía, esto lo estamos haciendo antropólogos e historiadores. Ojalá esto se llenara de todos los alumnos de antropología y de historia, para que oigan a sus profesores y otros. Adriano, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno. Primero, gracias a Cajamat, ¿no?, por este espacio. De alguna manera, esta tertulia, aunque ya un lanzamiento de un libro, pero esta tertulia inaugura también obviamente también agradecer a la Comisión de Carrey, quien ha sido una cumbre memorable del siguiente, ¿no?, para que este proyecto siga adelante, para que prácticamente todos los autores que han dedicado por aquí han explicado su conferencia, pues entreguen los textos y que esos textos hayan terminado convirtiendo en libros, en tomos, de una colección grandísima. Vale decirlo, ¿no?, aunque quizás en el gremio de historiadores suena más, lo decimos más, lo reconocemos más, es importante que ustedes sepan que esta es quizás la única iniciativa a nivel nacional, una caja de compensación que ha hecho una tertulia durante 9 años y cuyo resultado ha sido una serie de tomos, abarcando todos los siglos. Entonces, en ese sentido, es un orgullo haber participado, ya con esta la cuarta vez, haber contribuido con esa tertulia y haber marcado. Siempre que me siento acá, siento que de alguna manera estamos haciendo historia, haber marcado la historia, contribuyendo a la elaboración de esta. Darle también un saludo a mi familia que está acompañando y a los estudiantes, acá algunos más veteranos, pero sobre todo a los estudiantes de primer semestre del programa de historia que han venido a escuchar un poco esta temática. Un poco como lo que decía el profesor Garrey, existe una preocupación desde el tiempo presente por el tema del cambio climático, por el tema de la deforestación, por el tema de todo esto que estamos viviendo, del impacto del clima, que quizás hace 300, 400 años no estaba, existía en la preocupación de las autoridades porque había sobreabundancia de peces, de mamíferos, de lo que llamamos animales de monte, de agua, de recurso hídrico. No obstante, ya hace 300, 400 años comenzamos a ver esos primeros conflictos por el agua, no tan fuertes como obviamente lo tenemos hoy en día, y comenzamos a crear ese tipo de preocupación. Lo que hoy nosotros llamamos deforestación, obviamente hace 400 años no se le daba ese nombre, simplemente del bosque que lo hay en campo. Entonces, en ese sentido, la historia ambiental ha tomado mucha fuerza. Muchos clásicos como el de Roy sobre la historia del clima, intentando buscar todos los registros sobre las temperaturas que se han presentado a lo largo de la historia. Y como sabemos, cada vez tenemos un planeta de alguna manera más caliente, por una serie de condiciones, de situaciones, pero principalmente por el impacto antrópico, quizás el impacto que nosotros hemos hecho sobre la deforestación, sobre la sobreexplotación de los ríos, de los recursos hídricos, sobre la minería, todo el impacto ambiental que estamos causando. Y eso ha hecho que se comiencen a desarrollar una serie de investigaciones. Las investigaciones que yo he presentado en la tertulia han sido de alguna manera inéditas, preocupaciones o investigaciones
con material inédito, con temas que en la mayoría de los casos no había abordado, no había trabajado. Creo que quizás a excepción del mecanismo que se desprendió una parte de mi tesis doctoral, son temas que básicamente no había abordado. Y al llegar a esta ciudad, como historiador, al asumir un poco la dirección del programa de Historia y Patrimonio, pues hemos intentado dar la información como podamos, quizás conociendo los recursos. La historia ambiental, lo digamos, vamos a hablar de estos 4 ejes temáticos. Entonces les decía, ¿no? La historia ambiental está teniendo mucha fuerza y hay algunos textos que se están publicando a nivel nacional, con la historia ambiental de Colombia, congresos sobre historia ambiental. Y la historia ambiental toma un hilo conductor a través de lo que se llama la historia ambiental. La historia ambiental, de alguna manera, es una partecita de esa gran y tiene una gran cantidad de aristas. La historia del clima es una, la historia de los ríos, del agua, la existencia, por ejemplo, de toda esta fauna, la existencia de toda esta flora, y obviamente la historia ambiental siempre, en la mayoría de los casos, termina con un final o conclusiones tristes, en el sentido de que se encuentra evidencia fotográfica, en los mapas, en los relatos, en los documentos, sobre toda la cantidad de sobreabundancia de flora y fauna, y termina siempre, ¿no? con una situación básicamente sobre la existencia de esos recursos. En la literatura ya se había abordado estas visiones, quizás una de las mayores obras emblemáticas en ese sentido, en esa línea, es El amor en los tiempos del cólera, cuando Florentino Ariza hace su primer viaje en buque muy joven por el río Magdalena y encuentra, ¿no? La cantidad de loros, de picos, de mariposas, de caimanes, de manatís. Y luego cuando hace ya anciano ese viaje con Fermina Daza, donde básicamente encuentra la desolación de las riberas del río Magdalena, devoradas por las carreras de los vapores, prácticamente desoladas, los manatíes asesinados, los caimanes también, ¿no? Por los cazadores de cultivos, y prácticamente toda esa fauna y flora tragada por la carrera de estos vapores que, si bien impulsaron también gran parte de la economía, crearon un impacto muy fuerte en la ribera del río. Y además de eso, toda esta fauna muerta a partir de los cazadores que iban en estos vapores, disparando a diestra y siniestra a los caimanes, a los manatíes, a los picos, a los loros. Entonces, eso del impacto negativo del elemento antrópico que son nosotros sobre la naturaleza. Pues la historia ambiental tiene todavía muchísimo material. Hay que buscar las fuentes para poder desarrollarla, pero una historia de una preocupación del presente y una historia que sirve para crear una conciencia sobre mostrarnos cómo eran estos contextos naturales en el pasado, cómo de alguna manera actúan. Hay, por ejemplo, información, ¿no? No solo yo les mencionaba la literatura y la pintura, todos los cuadros de León primitivista, ¿no? Que muestran esa fauna, esa flora, en Magdalena, los tigres, los leopardos, los caimanes, como todo esto también fueron desapareciendo. Todas las historias de los abuelos, de las abuelas que hablan, ¿no? Que encontraban en los caminos, pequeños tigres, fauna que poco a poco ha ido desapareciendo. Entonces, una historia que no solo tiene fuentes documentales escritas, sino también una gran información y la oralidad de los abuelos que presenciaron todo eso y que es necesario recuperar o registrarlo para tener toda esa información. Cuando pensamos, ¿no? En este tema, conversamos con el profesor Edgar Rey para su elaboración, que él nos recomendó con una serie documental de Juan Frieden para intentar hallar el nombre primigenio de Río Manzanares, que, digamos, el doctor Arturo Hernández
se da hacia el 1527, pero cuando revisamos todos esos tomos y prácticamente todos los documentos referentes a Santa Marta, no se encontraron referencias hacia el Manzanares. Quizás lo más parecido que encontramos una referencia, un documento que hace referencia hacia el pueblo y la necesidad de constitución del pueblo. Asimismo, revisamos todos los informes de los gobernadores que compiló también Germán Colmenares. No encontramos tampoco absolutamente nada. Y la relación también que hizo Ernesto Martinson con una serie de documentos, incluso sobre la fundación de Santa Marta, pero digamos que la información que también nos daba es que quizás no era en ese momento un río agreste, como si lo fue el río Palomino, fue el río que recibió el nombre de Palomino, que cobró muchas vidas, mientras que Manzanares era algo más calmado. Pero en ese sentido, sus preocupaciones no terminaron por sin nada en muchos de estos documentos. Ahora bien, existe un listado larguísimo de fechas y acontecimientos sobre las crecientes o su desborde. Quizás algunas de ellas, o la más famosa, la del 17 de septiembre de 1850, que está incluso en la prensa, o quizás la que dejó Pancho Polo Valencia en su canción que se llama Río Manzanares, de los 60. Entonces, ahí, en ese sentido, fue complicado, ¿no?, encontrar esa fuente documental. Sabíamos probablemente de antemano que algunos de los relatos de los viajes del siglo XIX hablaban precisamente de las dinámicas sociales del río, del barrio del río, lo cual hemos traído, lo vamos a compartir al final, pero básicamente lo que vamos a hacer, invitados, en un capítulo que se llama El Monte Seco, en el sur de la Guajira y el norte del Cesar, en guiarnos. Ustedes también observan a través de una serie de mapas, unos 25 mapas, sobre Santa Marta, que quizás sobre Santa Marta existen muchísimos más, pero hicimos una selección, sobre todo por la ubicación de la fecha y por organizarlos de manera cronológica e irlos observando precisamente para pensar cómo se ve en esos mapas la presencia de bosques, la presencia de huertas y obviamente todo este conducto del río que bordea la ciudad y que en algunos casos se está tan bifurcado y que en algunos casos este canal, ¿no?, de la calle del río que va a terminar a las salinas pescaditos, pues vamos a que nos acompañe en este sector. Luego, como les decía, al final vamos a mirar unos fragmentos para saludar de esta primera cantidad de mapas, mirar unos fragmentos de los viajeros que estuvieron en el Caribe colombiano y especialmente en Santa Marta y que estuvieron allí en el río Manzanares, cuyas descripciones se nos hacen completamente alejadas en el tiempo de un río con caudal, de un río de agua cristalina, de un río con una vegetación exuberante, de un lugar que invitaba precisamente a disfrutar, a socializar, incluso a bañarse, que era una costumbre bien fuerte, ¿no?, en Santa Marta, que ahora les explicaré, o al final explicaré un poco cómo la idea precisamente de bañarse en la playa es una idea prácticamente de finales del siglo XIX en España, quizás en Estados Unidos, pero para el caso de Santa Marta, toda esa idea de turismo, del baño del mar, que es básicamente un proceso del siglo XX. La gente en la colonia, la gente en el siglo IX, en el siglo XIX, no decía uno mismo, vamos a playa, sino vamos a playa. El mar todavía estaba cargado con ese elemento misterioso que además estaba lleno de tiburones, sobre todo en el puerto, como estos tiburones tan asesinos como quizás no lo podemos imaginar, sino una serie de tiburones más pequeños que los chicos se escondían y pateaban. Y hay incluso relatos de los viajeros que mencionan esa parte, y hay incluso un grabado que menciona o muestra como un niño le está pegando una pequeña patada a un tiburón para alejar. Asimismo, no solo el río Manzanares, o no solo esta idea, ¿no?, sobre el mar, sino también el mismo río Magdalena, los caños que incluso estaban plagados de caimanes y que también cobraron la vida de muchas personas.
Entonces, como les decía, lo que finalmente hicimos fue una compilación de muchísimos mapas para comenzar a guiarnos en este sentido. Vale decir, y aquí lo colocamos, ¿no?, como ejemplo, uno de los primeros, o quizás el primer mapa sobre Santa Marta, que data del siglo XVI, bueno, muy utilizado y muy eficiente, incluso presentado también por Masuera en la investigación que hizo precisamente sobre la fortaleza de Punta. Saltando de allí, uno de los mapas más antiguos que nos encontramos, en principio tenía una referencia completa del nombre del mapa y de la persona que lo había diseñado, en este caso la fecha, pero decidí simplificar un poco para simplemente colocar la fecha y observar mejor y más tranquilamente el mapa. Entonces estamos hablando del siglo XVII, 1680, y estamos viendo uno de los primeros mapas de Santa Marta, después de este mapa que vimos. Vamos a intentar aquí ampliar esta parte para que veamos, por ejemplo, una pequeña ciudad contenida, ¿no?, en sus límites, y cómo entre esta ciudad y el río Manzanares existía un gran bosque, en este caso, en el caso de manzano, o en otros de árboles frutales que estaban allí, y que ahorita lo vamos a ver en la referencia de los dialectos. Entonces, no solo era un bosque que servía de división entre la ciudad y el río, sino también de alguna manera de amortiguamiento de las aguas y del río. Entonces, fíjense cómo estamos tan distantes en el tiempo de esa escena, más o menos 350 años, completamente distantes de una escena de un río Manzanares bordeado, prácticamente todas sus orillas llenas de árboles. Hay incluso muchos relatos que hablan del camino precisamente que se desprendía de Santa Marta, que iba hacia Mamacoco, que iba precisamente hacia Naira, cuando ya se construyó el puente hacia el 733, de un camino que prácticamente cortaba de los árboles y creaba un tamiz, creaba un techo prácticamente donde la gente se desplazaba bajo sombra. Es un río, entonces, de un caudal realmente ya sería más especulativo. Quizás el maestro Bermúdez lo dice, ¿no?, cuando él recuerda hacia los años 60 cómo cruzar el río cuando todavía daba la agua en el techo, y él consigna que lo más probable es que en la época colonial tuviese un poco más de. Haciendo la reflexión desde el presente nos damos cuenta, digamos que nosotros llegamos a Santa Marta, comenzamos a vivir en un edificio alto que tenía una vista sobre la montaña, sobre la nuca, y progresivamente veíamos cómo pequeñas luces iban apareciendo en esa montaña. Esas pequeñas luces en la noche significaban la apertura de un nuevo hotel, de un nuevo volcán. Todos sabemos que, si bien era un impulso del turismo, también de alguna manera cada nuevo hotel, cada nuevo hotel era una acometida de agua, o era una captación, o era una captación del agua de todos estos ríos que tributan también al río Boca, al río Manzanares, que finalmente terminan quitando ese agua. Hemos vivido hace pocos años, ¿no? Recuerdo yo la noticia que traía, que incluso se había podido caminar ya por el río Manzanares, porque habían quedado completamente secos, sobre todo en este puente de Palomo, donde está esta urbanización de Palo Alto, por esa parte quedó completamente seco. Estamos viendo, ¿no?, un primer mapa que nos va a mostrar. Si bien no hemos, como les decía yo, logrado encontrar documentos descriptivos que hablen del río, el apoyo de los mapas fue fundamental. Vale decirlo, estos mapas fueron extraídos, una parte de la Biblioteca Nacional de España, otra parte de repositorios de alguna biblioteca, incluso del portal de archivos españoles en la red, y quizás la mayoría de ellos extraídos de la Biblioteca Nacional Francesa, que se llama Gallica,
y que ofrece una herramienta de búsqueda sencilla para encontrar información sobre Santa Marta y precisamente para poder acceder a esta plantilla. Pero a lo largo de los años he logrado hacer una colección de mapas de Santa Marta de muchos diversos repositorios, quizás el más voluminoso de ellos es alrededor de unos 30 con estos mapas de Santa Marta. El Archivo General de la Nación también hemos sacado sobre todo lo que están enmarcados en el siglo XX, lo vamos a ver. Este mapa de 1700, ¿no? También nos muestra precisamente, no tanto o no necesariamente un río bifurcado que no se muestra muy bien, pero sigue mostrando ese bosque entre la pequeña ciudad, entre una ciudad pequeña y el río Manzanares, ¿no? Un amortiguamiento. Vale decir que ahora vamos a ver cómo estos bosques finalmente fueron talados para dar el paso a huertas que van a estar entre ese límite entre la ciudad y el río, y luego vamos a ver un mapa muy distinto que ya nos muestra cómo del otro lado del río entonces comienzan también a hacerse huertas y bueno, seguiremos avanzando. Vale decirlo aquí, siempre hay este tipo de mapas, sobre todo que muestran la bahía de Santa Marta como una gran ostra, una gran concha marina. No ha existido siempre. El ápice de la perla de América no es porque en la Guajira hubiese perlas. Creo que está más reciente, o creo que es más claro para todos ustedes lo están viendo, que a lo que se está refiriendo es que la bahía de Santa Marta es en sí una perla, una concha, y esa ciudad que cae sobre la arena, que dice Santo Vive en alguna canción, es precisamente la perla que está dentro de esa concha. Insistimos nosotros, es una gran muestra de eso que se menciona. 1700, si bien vale decirlo, ¿no? Y esto lo tomé también del artículo de Belmonte Seco, algunos ingenieros que elaboraban los mapas, algunos cartógrafos, no van a ser tan descriptivos, no se van a encargar precisamente de dibujar los árboles o incluso de darle ciertas tonalidades de verde, porque no era su intención, pues su intención era simplemente un tema cartográfico sin que la naturaleza hiciera parte activa de esa ambientación. En algunos vamos a ver casi completamente ausencia, pero en otros van a ser más descriptivos, sobre todo el tema de la bifurcación del delta o de la desembocadura que habíamos hablado. Tenemos la idea, ¿no? de que es una desembocadura casi recta como la conocemos hoy en día, pero con una desembocadura que salía por muchos lados, quizás igual como la del río Magdalena, antes que se construyeran los tajamares de la precipicio. Estuve buscando la información porque yo recuerdo que en una conferencia que hice hace mucho tiempo, que hablaba, no sé si era un viajero, de unas casetas que existían precisamente en la desembocadura. Hay algunos mapas que la muestran, pero sí existía, digamos, gente que estaba sentada en toda esa desembocadura de este río. Bueno, vale decirlo, ¿no? La historia ambiental, todo esto que estamos hablando es de suma importancia, sobre todo para un tema tan sensible como el agua en Santa Marta, sobre todo para un tema que nos impacta mucho, que marca nuestra cotidianidad. Para muchos que venimos de otros lugares, de otras latitudes, saber, ¿no? que tenemos que reservar tiempo de semana religiosamente para llenar la reserva de agua que es fundamental, y quizá para otras personas que viven en otras ciudades y que están en una dinámica completamente diferente, todo es necesario, pero para nosotros lo sentimos, ¿no? No solo este ritual de estar pendiente, sino también el ritual de comprar agua para el consumo, para cocinar, ¿no? Drama, no sé si llamarlo así, muy impactante. Y lo he colocado en Facebook, quizás eso ha tenido tanta fuerza, porque lo hice quizás en la coyuntura en la cual
Uribe decía que hicieran una vaca para que terminaran las autopistas en Antioquia, pero muchos antioqueños entonces estaban aportando. Yo dije, porque pero somos 500.000 habitantes, es muy probable que seamos unas 150.000 familias, porque cada familia, en la medida de sus posibilidades, hace un aporte e intentamos desde el bolsillo solucionar. Nuevamente en este mapa estamos viendo un poco esa salida. Este mapa de 1724 ya entonces nos va a mostrar uno de los primeros mapas. Entonces fíjense ustedes cómo saltamos, ¿no? Prácticamente de 1680, solo en 40 años, en este mapa de 1724 ya estamos viendo la desaparición completa de esos límites pomposos que se dibujaban en ese mapa de 1680 y la aparición precisamente de huertas en todo eso que sería de alguna manera en la zona de amortiguamiento del río. A veces nosotros no pensamos en esas zonas de amortiguamiento, pensamos que se puede construir en cualquier lugar. Yo les digo dos ejemplos. El primer ejemplo es que el departamento del Atlántico tiene lo que se llama el Cono Sur. En ese Cono Sur, que fue un proceso de poblamiento ya del siglo XIX y siglo XX, con una cantidad de poblaciones, cuyos nombres nos dicen que son poblaciones blancas, católicas, cafetarias, bolivianas. Las dos veces que el dique se ha reventado en el departamento del Atlántico, cuando lo hizo en el año 80 y cuando lo hizo en el año 2013, el único pueblo que no se ha inundado se llama Sur. Y adivinen que de ese Cono Sur, la única población indígena es Sur. Lo que nos dice que los antiguos habitantes de estos lugares, las comunidades indígenas, sabían el lugar específico en el cual no se inundaban, y ahí fundaron, y ahí se mantuvieron. Otro ejemplo que quizás suscitó mucho debate y era que en Barranquilla, entre el río Magdalena y la ciudad, como ustedes saben que están todos estos caños que conectan la ciudad con el río. Entre ese caño, entre esos caños de la evidencia fluvial y el río hay una gran cantidad de kilómetros. Y claro, los constructores vieron una oportunidad y dijeron que vamos a crear una nueva ciudad, vamos a trasladarla. Y historiadores, arqueólogos, conocedores dijeron, en ese lugar, en las excavaciones, no se han encontrado la existencia de los indígenas. Lo que quiere decir que ellos jamás se ubicaron en esos lugares, porque esos son los lugares de amortiguamiento. Si construyen un edificio allí, si construyen un complejo y si construyen la alcaldía, va a terminar en Bolivia, en el fondo del mar, en el fondo de bombas de ceniza. Entonces, fíjense cómo esa sabiduría de esa población. Y la presencia, ¿no?, de todos estos bosques allí, de alguna manera amortiguados. Por eso es que luego vamos a comenzar a ver un estado extenso de desbordamiento del río que quizás no van a tener tanto estrago. Dicen que se encuentra del 17 de septiembre de 1850, dicen que fue una noche trágica, pero que a la mañana ya las aguas habían seguido. Entonces, fíjense cómo ya en 40 años ese bosque de alguna manera la ciudad con el río ya no existe. Aquí estamos viendo otra imagen, ampliarla, sobre los últimos más cuando son verticales. No hizo el cartógrafo la descripción de la puerta, pero tampoco vemos la aparición precisamente. Por lo que algunos mapas tienen precisamente una datación exacta. Algunos otros mapas como este no son más que proyectos de fortalezas que se llevaron a cabo, pero que en algunos casos daban una descripción sobre el entorno que rodeaba la ciudad en términos de vegetación. Siglo XVII, pues se sigue mostrando de alguna manera ya esa presencia. Fíjense, por ejemplo, este mapa que está
fechado para el siglo XVIII ya. Entonces, hay una bifurcación en esa salida del río. Como decía yo, no se evidencia en los huertos ni la presencia de los bosques, pero el maestro Arturo Bermúdez en su análisis dice que precisamente hay una aparición de este canal que no coincide con las fuentes que han dicho que se construyó o que era de alguna manera natural. Esta bifurcación de ese río que pasaba precisamente por lo que hoy nosotros diríamos por la calle Primera, que era llamada esta calle del río, que iba de alguna manera casi a desembocar en lo que hoy sería parte del pueblo, del puerto, y que también inundaba gran parte de lo que hoy sería Pescadito, y que a su vez esas inundaciones, como hasta el día de hoy, tomando el ejemplo, por ejemplo, del Pueblo Viejo, eran utilizadas para luego la explotación de sal. Entonces existían en estos lugares una serie de salinas muchísimo antes de la fundación del barrio Pescadito. Este otro mapa, bueno, aquí está un poco sin fecha, nos muestra también esa bifurcación del río. Este igual, ¿no? Quizás más bifurcado, por decirlo así. Estamos viendo, ¿no?, la salida precisamente del río. Hay algunos arqueólogos que han hecho excavaciones en todo lo que hoy es el malecón, precisamente intentando encontrar los vestigios de ese canal. En algunos momentos se pensó que quizás también estaba construido para la defensa de la ciudad, y también lo cierto es que pensaría que había tratado de hacer esa aclaración, que el canal pasaba obviamente por toda esta calle, Primera, la carretera, pero no, el canal estaba mucho más adentro del mar. Otra particularidad es que la línea costera que tiene la ciudad se ha ido perdiendo. Con la construcción del malecón se detuvo precisamente esa erosión costera, pero la distancia entre la ciudad, la playa y el mar era mucho más lejana, era mucho más grande. 1743 ya no, o por lo menos el mapa no lo muestra como bifurcado, es una ciudad completamente pequeña, casi muy parecida a esa primera ciudad que habíamos visto en ese primer mapa del siglo XVI. Fíjense, 1755 nos sigue mostrando todas estas bifurcaciones. Este mapa nos muestra también 1764, de alguna manera un proyecto también de fortaleza, pero fíjense cómo ahí en la punta de la desembocadura de lo que sería el río Manzanares aparece el pequeño puerto, no aparece toda esta edificación, aunque no se ve muy bien. Y llegamos entonces al mapa de 1764, que era el que les decía que era un mapa muy especial, porque nos muestra ya por primera vez cómo no solo todas estas puertas han llevado a que los límites entre la ciudad y el río, o los límites boscosos entre la ciudad y el río, desaparecieran para darle escenario a una serie de puertas, sino que precisamente ya con la creación del camino a Gaira, con la construcción del puente inicial hacia 1733, ya comenzamos a ver una gran cantidad de puertas al otro lado, o en lo que hoy sería el barrio Manzanares. Obviamente continúa la bifurcación de ese delta. Fíjense también lo que nos está mostrando este mapa, que es otra particularidad, cómo había una gran sedimentación precisamente en esa desembocadura. Hay también muchos viajeros, muchos relatos de los viajeros que hablan, ¿no?, de que esas crecientes precisamente arrojaban, ¿no?, esta cantidad de sedimentación. Hoy en día lo seguimos viendo cada vez que llueve. Vemos fotografías, videos, ya no de la sedimentación necesariamente, sino de la cantidad de basura que se arroja o que el río saca al mar y que queda flotando ahí durante unos momentos. Entonces estamos viendo ya las puertas, y estamos viendo dos caminos, un camino que va hacia Gaira y un camino que va precisamente al puente de San Vicente.
1788, no nos muestra mucho. Este mapa ya 1793, que nos va a mostrar precisamente toda la cantidad ya de cultivos existentes de un lado y al otro lado. Entonces, ya es una ciudad, obviamente, que también ha crecido. Ya no son esas 4 edificaciones que se estaban mostrando regularmente en esta serie de mapas, sino que ya es finales del siglo XVIII. Estamos ya cercanos a la cultura de la independencia. Además, la pólvora de los eventos que dieron impacto para que se diera la independencia en Colombia, en el país colombiano y en América, había prácticamente estallado, ¿no? Con la Revolución Francesa, con la Revolución de Saint-Domingue y luego con una serie de acontecimientos que van a terminar de impactar. Ya la cronología de estos mapas se va a ir ampliando. Quizás teníamos una serie de mapas más seguidos durante el siglo XVIII, después del año 1700, pero aquí en 1831 tenemos este mapa, muchos de ellos franceses, ustedes lo ven, Santa Marta, la cantidad de términos, vale decirlo porque la mayoría de ellos lo constituyen del repositorio de la Biblioteca Nacional. Aquí nos muestra también claramente lo que nos había mostrado y que nos había presentado el mapa de finales del siglo XVIII ya en 1830. Vale decir, durante esta coyuntura la ciudad incluso perdió población. La ciudad se disminuyó demográficamente, de alguna manera Ciénaga en cierta coyuntura alcanzó a tener más población que Santa Marta, y también gran parte de la élite comercial samaria terminó asentada, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, en Barranquilla principal. Gran parte de todos lo que voy a llamar emprendedores de este comercio, de esta fábrica, de estos comerciantes, de estos empresarios, pero muchos de estas familias samarias que emigraron. Obviamente ya la explicación se debe a unos temas políticos, a la cuenta de Santa Marta, de la independencia, pero insisto, ¿no? El 831 mapa que nos muestra claramente ya no necesariamente la bifurcación del río, una ciudad todavía algo pequeña, una ciudad que se va a mantener en sus límites y que se mantuvo prácticamente después de la creación del ferrocarril, pero que ya nos muestra la desaparición casi completa de esos límites boscosos de la ciudad con el río en esta parte baja, en esta parte casi en su desembocadura, y de la creación o cultivo de una gran cantidad de huertas que hay del otro lado del río. Vale decirlo, hoy en día y es impresionante. Quizás para los que siempre han vivido aquí, no es tan impresionante en ese sentido, no lo ven en ese sentido. Cuando García Márquez relata en 100 años de soledad que están buscando la salida al mar y que están cortando, macheteando el camino y que el camino se va cerrando en sus espaldas o a sus espaldas, pensamos que es una cosa obviamente literal. Pero cuando nosotros nos trasladamos aquí a Santa Marta y, por ejemplo, conocimos la naturaleza, los prados, las gramas, por ejemplo, en la Universidad de Magdalena, eso se comprueba literalmente. La forma en la que crece la naturaleza aquí es increíble, realmente de una manera acelerada, a pesar de que no hay mucha lluvia en comparación con otros lugares como la zona balneera o como Barranquilla o Cartagena, en el sentido de los aguaceros. Otra línea, y vale decirlo, y ojalá sirva de inspiración para los estudiantes de historia que están acá, es precisamente un registro de las lluvias. Está fácil, los registros de la prensa, uno podría hacer un registro sobre la lluvia en Santa Marta, sobre su impacto. Hay también una historia que hizo Fernando Ortiz para el caso de Cuba sobre el huracán. Podría revisar, buscar los huracanes, ciclones, tormentas tropicales que impactaron a Santa Marta, y podría ser una
investigación espectacular sobre todos estos fenómenos naturales no manifestados. Y la información está ahí sencilla en la prensa, solo que tradicionalmente la prensa se ha revisado para los acontecimientos políticos, el tema económico, quizás un poco el tema social, pero estas noticias, ¿no? de situaciones, por ejemplo, de eclipses, otra vez encontramos un documento así para el tema de la nueva Salamanca de la Armada. Todos estos fenómenos naturales que están allí todavía no se ha hecho una historia sistemática sobre eso. Y esas son las nuevas líneas, las nuevas investigaciones en la historia que le invito a las estudiantes del programa de Historia y Patrimonio y a la ciudadanía en general, investigar este tipo o este nuevo tipo de información. Fíjense ya en este mapa cómo se señala aquí la salida. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí, ahí se ven grandes, todavía más claras. Pero ya tenemos unos límites boscosos que desaparecieron. Fíjense ustedes, en un tránsito entre finales del siglo XIX, del siglo XVII y principios del siglo XIX. De 1680 prácticamente a 1740, todos estos límites boscosos fueron desaparecidos, sobre todo en esta parte. Van a quedar otros lugares, otros bosques, otra naturaleza, que incluso va a estar retratada en los viajeros, pero también va a aparecer retratada en las acuarelas de Eduard Marx, cuando dibujó, por ejemplo, el rapiche del cacique Núñez, cuando dibujó también muchas de las otras escenas que van a comunicar, o el camino que va a comunicar a Santa Marta con Bamatú. Hacia 1537 tenemos este otro mapa, de pronto no tan diciente, pero ya vamos a saltar precisamente a los últimos mapas que terminan este mapa, por ejemplo, ya del siglo XIX, de finales del siglo XIX, ya con la construcción de la línea de ferrocarril que va a llegar al puerto, ya una ciudad está contenida. Y fíjense cómo comienzan a aparecer ya cercano al río las primeras edificaciones, muy esporádicamente, pero ya a finales del siglo XIX comienzan, ¿no? Sabemos el matadero, y otra serie de pequeñas edificaciones que comienzan en el cuarto, los baños, playas. Ya cuando damos un salto grande al siglo XX y encontramos este mapa, no fue difícil ubicarlo, no lo encontré en estos días, lo he encontrado ya hace muchos años, en la colección de Enrique Pérez de Arbeláez, que visitó muchos lugares y que en su vuelo fotografió muchas poblaciones, y en este caso fotografía la población de Santa Marta, la ciudad de Santa Marta, que ya tenemos un registro de 1946, donde la ciudad ha roto esos límites que la construyeron durante mucho tiempo y se ha expandido ya a otros lugares. Y ahí claramente estamos viendo la existencia de pescaditos, y ahí claramente estamos viendo cómo comienzan a expandirse esos límites de la avenida del ferrocarril, de la avenida de la 22, y claramente cómo ya del otro lado del río comienzan a surgir muchas poblaciones de lo que hoy sería toda la parte de la 30. Sí, hay todavía un amortiguamiento de terrenos o de lotes, pero ya son lotes desmontados. Incluso hay una fotografía que no la traje, que alguien como en una pequeña montaña, quizás mirando desde el Suma hacia la ciudad, donde ya se ve prácticamente los lotes esperando a construir, y ya existe, como vemos aquí, en esta parte baja, una gran cantidad de edificaciones ya de otro lado. Las huertas que estaban de un lado y del otro han desaparecido, y sobre todo las huertas que estaban de este otro lado también prácticamente han desaparecido, para darle paso a los nuevos barrios de la ciudad, y luego no esa ciudad que va a continuar creciendo hacia los años 60, ya hacia lo que sería el sur de la ciudad. Este mapa, que también es muy diciente, digamos que
de lotes simplemente entre la calle 22 y el río. Algunas edificaciones esporádicamente y toda la construcción del río. Ya no hay un delta, ya no hay un delta tan bifurcado como lo habíamos visto en una serie de mapas, y prácticamente los límites van a llegar hasta lo que hoy es el complejo deportivo y casi que se nota allí. Vamos a ver si lo estamos en el centro para que ustedes lo vean mejor en el centro, el estadio Eduardo Santos. La ciudad se va a mantener allí, va quizás a expandirse más allá de los años 60, la creación de la Universidad de Magdalena en el claustro, pero luego ya hacia principios de los 70 en la nueva sede, y por ende ya la presencia o la expansión de términos urbanísticos de la ciudad. No obstante, por ejemplo, hay registros de prensa que relatan, por ejemplo, la avenida del Libertador hacia finales de la década del 30, y habla precisamente, ya hay una fotografía de cómo una avenida que estaba prácticamente llena de monte, descuidada, obviamente no es el lugar que nosotros estamos pensando, y tampoco están las edificaciones republicanas que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día, porque fueron básicamente edificaciones que se construyeron después más o menos de 1910. Entonces, digamos que hasta aquí, si bien había un último ejercicio que iba a hacer, y es que hay un programa que es Google Earth, pero hay un programa que es el Pro, donde uno puede regresar en el tiempo, por lo menos 30 o 40 años. Estaba intentando buscar estas imágenes satelitales sobre Santa Marta, como encontrarlas, para llegar precisamente a de las construcciones ya esos límites rocosos han desaparecido completamente, se le ha dado paso precisamente al ladrillo, a la piedra, al cemento, a la construcción de edificaciones en sus orillas, y obviamente toda esa naturaleza ha desaparecido. A pesar de eso, todavía vamos a dar un pequeño salto al pasado con algunos de los relatos de los viajeros que son muy dicientes, muy descriptivos, muy bonitos, y que me voy a permitir leer algunos de esos. Uno de esos viajeros, Carlos Boyseman, nos narra precisamente sobre el río Manzanares. Todos estos viajeros estuvieron básicamente en el siglo XIX. Con sus aguas frescas y claras, el río cercano ofrecía el lugar de mayor refrigerio, el agua pura para beber y el lugar de baño más agradable. Todos los días, muy temprano, se puede ver cómo traen el agua desde ese lugar hasta la ciudad, en grandes tinajas de greda encima de las cabezas negras y rezadas, o en barriles de madera transportados sobre las espaldas peludas de los burros de carga. El abastecimiento del agua también es otro tema increíble y muy bonito. Para Cartagena se ha registrado muchos historiadoras han hecho investigaciones sobre el tema, por ejemplo, de la salubridad. Mi compañera Jessica Morales, que también hizo una investigación sobre la salubridad para el caso, por ejemplo, de Barranquilla, precisamente cómo el agua impactaba en la salud. Y para el caso de Cartagena y Barranquilla, y para el caso de Santa Marta, está prácticamente idéntico. Por las mañanas y las tardes es posible encontrar también grupos de bañistas, hombres y mujeres. Según me han contado, antaño era de buen gusto que caballeros y damas se bañaran juntos, por supuesto, no sin cierto gusto, pese a los trayectos del río dedicados al baño. Sí, había unos espacios que estaban dedicados al baño de hombres. Esto todavía se mantiene, por ejemplo, en San Basilio de Palenque. En el río hay una parte donde solo se bañan los hombres y hay una parte donde solo se bañan las mujeres. Y está vetado prácticamente que uno cruce la línea, una tradición. Dice, ya no es posible ver aquello. Al mediodía, un grupo de lavanderas se encargan de expulsar a todos los bañistas, enturbiando el agua con jabón y espuma. Entonces, fíjense cómo también el río marcaba unas temporalidades para el baño, para la lavandería.
Y esta parte que es muy bella, ¿no? El pequeño bosque ubicado entre el río y la ciudad, con su gran cantidad de animales y de senderos, ofrece la posibilidad de un agradable paseo matinal y otro vespertino. Un conjunto de cucarachas ubicadas en todos los arbustos entonan una música extraña. Chicharras. Bueno, el viajero la llamó cucarachas, pero sabemos que son chicharras. Una música extraña, la que cansa por lo monótono, ya que no consiste sino en un prolongado chirrido semejante, efecto una chicharra, al que hacen nuestras langostas. Solo que el de las chicharras es más durable y estricto. Estamos viendo todavía, ¿no? Y cómo, obviamente, no hay centros comerciales, cine, ni televisión, ni internet, ni celular. Entonces, una de las formas de dispersión era precisamente ir al río a bañarse o en lo que se llamaban las caminatas o un recorrido matutino o vespertino. Era una costumbre, o debió ser espectáculo. Hay uno de los viajeros que relata cómo muchas de estas mujeres, incluso bañistas y lavanderas, pues iban y no tan arregladas durante la mañana, pero que sí lucían sus ropas espectaculares en la tarde. Otro de los viajeros que nos dejó un relato sobre el siglo XIX es nuestro queridísimo Eliseo Reynolds, que escribió mucho sobre eso. Al amanecer, gente de a pie y de a caballo llenan los caminos que conducen al río Manzanares, nombrado así por los conquistadores en memoria del riachuelo de Madrid, que es un dato que se olvidaba decir. Y cada uno es como una ensenada sombreada para el baño matinal. El sendero que yo recorría ordinariamente pasaba por en medio de huertos floridos. Las frutas hierbas tapizaban también los bordes. Los árboles agrupados entrelazaban tanto sus ramas en forma de una bóveda encima del campo, que uno podría creerse bajo un inmenso toldo de verdura. El sol hacía penetrar aquí y allá ráfagas de luz. Y uno que otro claro parecía los penachos de los cocoteros balanceándose a mucha altura por encima de los árboles. Las ciruelas de los trópicos cubren el terreno. Las emanaciones de las flores entreabiertas y de las maduras frutas se esparcen. Fíjense como una experiencia sensorial increíble. Frecuentemente pasan algunas hermosas indias en asnos que van al trote y se cambian con ellas el saludo de Dios. Algo prácticamente obnubilado para este momento. Otro, un libro que se escribió casi en 1898 de Henry Candelier que se llama Entre Indios y Guajiros, pues nos habla, ¿no?, en su paso por San Pablo. Para reponerme de las fatigas y emociones del día anterior, resolví bañarme en el río Manzanares, el cual corre a 1 kilómetro de la ciudad. Me indicaron el camino. Ya otros bañistas de ambos sexos se me habían adelantado. Lo que me sorprendió fue ver que se desconocía en la principal ciudad de la costa norte de Colombia el uso del vestido de baño. Los hombres y las mujeres se bañaban a pequeña distancia los unos de los otros, escondidos por bosquecillos que crecen en la orilla. Se trataba para mí de no irme a equivocar de lado. Un rincón del cuadro que entreví no me dejó ninguna. Pero un poco lo que hablábamos sobre esa delimitación imaginaria o esa frontera imaginaria que la sociedad había colocado sobre el río, cuando era un río del siglo XIX, un río cristalino, un río de agua pura, que incluso el primer viajero Boltzmann habla de beber, y bueno, que fue obviamente cambiar. La costumbre de bañarse desnudo se explica muy bien. Proviene del pudor exterior excesivo, exagerado, que es la regla del buen gusto en sociedad. Jamás, en efecto, nadie se permitiría unas miradas indiscretas, inmediatamente sería uno considerado como un celoso. Podía, según la narración del viajero, estar desnudos los grupos de hombres y los grupos de mujeres, sin lanzarse, obviamente, miradas indiscretas.
Entonces, como conclusiones generales de lo que ha sido la presentación de este tema, ¿no? Reafirmar lo fundamental que es explorar la temática de la historia ambiental, que no solo puede estar basada en el tema del río, sino incluso en el tema de la abundancia de peces del mar, que hay muchísimos relatos también, los relatos de los viajeros que no solo se reducen a esta parte del río, sino que hablan de gran parte de la naturaleza. Yo tengo también un artículo que publiqué en la revista Memoria de la Universidad del Norte sobre los relatos de los viajeros basados en los mosquitos durante el siglo XIX. Se llama El Imperio Invisible. Asimismo, ¿no? Como aun cuando hay dificultades para identificar este tipo de historia, pues siempre van a existir recursos. Y uno de los recursos que yo utilicé en este caso fue la búsqueda del repositorio de mapas muy antiguos para los interpretar cómo precisamente estos límites cambian. Y obviamente también la necesidad del uso, por ejemplo, de documentos, de documentación o de información más descriptiva, más narrativa, más lírica, como en este caso los viajeros, para finalmente presentarles a ustedes un panorama de lo que fue el cambio progresivo, pero casi irreversible, de la transformación del río Manzanares, de nuestra ciudad, a una situación pues bastante preocupante hoy en día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, profesor Adriano. Maravillado. Yo he leído todos los viajeros, siglo XIX y XX, y yo estaba esperando precisamente esas descripciones. Los floridos. Yo un día me puse a caminar, saber por dónde se iba, si por la cuarta o por la quinta, ¿cierto? ¿Cuál era la que daba a esos árboles floridos? Yo me imagino, pues, los manos, una serie de árboles. Los olores, ¿no? Las flores, ¿cierto? Recuerden ustedes que José Nicolás de la Rosa dice en el siglo XVIII, 1740, que aquí no había necesidad de poner una botica, no había necesidad de poner una droguería, una farmacia, porque con el poco de plantas que habían sembrado se resolvían todas las enfermedades. Entonces, tener aquí una botica era sobrado. El tipo tenía oficio. Y interesante, qué bueno. Yo voy a hacer algunas anotaciones y seguramente algunos de ustedes también tienen otros. Lo primero es decir que en Colombia ha habido de varios países del mundo hoy lo que se ha llamado la corriente del negacionismo. Se niega todo, ¿cierto? Hay personas que niegan la masacre de la Mañanera. Y esta mañana entrevistaron a un señor del Canadá, canadiense, que es un documental, creo que estos días lo van a pasar a enseñar Colombia, que se llama Foto Robada. Miren cómo se llama el documental, Foto Robada. ¿Por qué se llama Foto Robada? Porque le explicó el tipo cómo se robaron los papeles, precisamente la embajada gringa en Panamá, informando todos los muertos cada cierto día. Ayer hubo 200, mañana hay 300, y así sucesivamente va aumentando el número hasta que lleguen a decir, han pasado más de no sé cuántos días y los muertos pueden llegar a más de 1000, no sé cuántos. Pero la gente dice, no, eso no hubo muertos. El Teamar que dijo había 3000, porque él puso a sumar cuántos podían caber en un vagón. Hizo un cálculo. Pero fíjense ustedes esto, que lo traigo porque lo que tú decías al comienzo, el tema climático, eso no existe, es una vaina de conquista. Hay el cambio climático, y aquí hay gente de Santa Marta más vieja que yo llegué aquí a esta ciudad en el 66, tenía 15 años no cumplidos. Y había agua, o sea, el río tenía agua, el de Gaira tenía agua, ¿cierto? Y lo que quiero decir con esto es que cuando yo trabajé en la Fundación ProSierra, que contamos la Fundación ProSierra en el año 85-86, había como 31 ríos o cuencas. Déjenme ver cuántas hay ahí. ¿Cuántas quedan?
Cuando uno pasa por el río Córdoba, no, el que estaban hablando ya desapareció. Ese que produjo, la quebrada, no, pasándose, ese que produjo mucha muerte por el que estaba más ubicado el puente, la aguja. Pues, el río Aguja no existe ya, son tan secos. Entonces, imagínense ustedes esto del cambio climático, ¿verdad? Y eso que estamos viendo ahí, el tema con el ejército, ¿cierto? El tratamiento que le hemos dado, entonces, a mí me parece que ese es un tema de verdad, que hay que ponerse a trabajar por el río. Algunos datos, sí, lo que yo decía al profesor Adriano, desafortunadamente, como decía Adriano, son temas que uno no trabaja, como ya no en el local de fiesta, donde están los manes bailando, ya están los manes tocando tambor, pero encontré como dos o tres referencias en algún documento, no sé si en Friedes, si en Pablo, en alguno, habla del río de San, y le llaman río de Santa Marta. Hay un mapa que tiene ahí el río. Río de Santa Marta. Pero, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Sería chévere y va a ser un poco difícil establecer una fecha en la cual le cambiaron el nombre al río y lo pusieron Manzanares, homenaje al arroyo, dice el libro, dice el arroyito que hay en Madrid. Esa es una caminada obligada que hay que pegarse, bueno, ya no a Madrid, a caminar y atravesar allá en el río Manzanares, porque ahí queda al lado, quedaba el estadio donde estaba nada menos que el Tigre Falcao. Obligadamente salía la gente iba ese río Manzanares, acuérdense que el canto río Manzanares, mucha gente pensaba que era el de aquí, no, era el de allá. Pero eso es bien interesante, allá uno se siente con cualquier persona como Jaime mayor que yo, y le echa la cuenta en Guachopó, dice. Sí. Ahí en ese mapa está. Sí. Dice, Río de Santa Marta. Río de Santa Marta. Pero le voy a decir lo siguiente, ¿sabes qué también se llamó Río de Santa Marta? El río Cauca. Tenemos un mapa que encontramos en estos días que se llama Río Más. ¿Te acuerdas que tú lo mandaste el río? Entonces, esto que decía Adriano es importante. A uno no le alcanza la vida para hacer tanto trabajo sobre la ciudad. Hemos comenzado, 10 tomos, pero Pedro y todos los jóvenes de historia, esta es una ciudad que merece más trabajo, menos hablar, ya ustedes saben que aquí en el parque, de esto que por aquí orinó Bolívar, que se veía con Manuelita Sáenz, no estuvo Manuelita Sáenz, ni siquiera Anita ella vino al día siguiente de la muerte, estuvo en el cementerio y llevó una flor de siempre viva. ¿Ah? Sí, pero por eso a ella le decían Anita de Juan, así siempre viva, algo así. Los baños en el río. No se bañaba en el río Pelegüeta. Adriano, el río, el río Honda es el mismo Mamatoco, Pelegüétano y Manzanares. Me acuerdo que iba pasando, sí, pero lo importante era que hace en el 70, 71, cuando se construyó las casas del barrio Los Naranjas, uno iba allí al río y allá arriba, si quiere la desembocadura, allá arriba y se cogían unos semejantes camarones, se cogían ahí hacíamos, tomando roncaña, ahí hacíamos sancocho pescando ahí mismo. Lo cogíamos con un saco de costal, lo que pasaba. Ese es un dato interesante, el baño. El baño es tradicional en los pueblos. Respetar el pito, había un sitio, el baño de los hombres y el baño de las mujeres. El de las mujeres se llamaba cantagallo. Hay un árbol que se llama cantagallo, grandísimo, frondoso, y eso daba como eso que tranquilidad a las cosas. Pero el cantagallo, las mujeres tenían que estar pila porque cuando estaba suelto el hombre caimán o estaba suelto el moá, se podía llevar a más de uno. Eso lo cuento en un artículo publicado en el Hombre. Y en el barrio arriba se llamaba la manga. Dos sitios. Nadie podía ir allá.
Eso tiene en todos los pueblos. Lo otro es una cosa que me llamó en la prensa. Voy a buscar del siglo XIX. Se convoca a buscar una empresa para contratarla para que ponga una flota de barcos, lancha, me imagino, por el río Manzanares, que entrando por el río hiciera el recorrido. Yo me imagino llevando cosas a Mamacoco, quizás hasta dónde. Carmen Franco, por la que estuvimos revisando, yo estoy raro. Una flota de vapores para hacer el recorrido. Sí. Bueno, en el año de 1793, este es un dato también interesante, el gobernador José Astigarraga toma una decisión de abrir una acequia para que el agua le llegue a su casa. Es lo que hoy es la calle 15, por eso se llama calle de la acequia. Sería chévere mirar, porque eso fue a finales del siglo XIX, 18, 1793, 1794. Y ahí él hace una acequia, ¿cierto? Se me parece chévere de allí. Luego el seguimiento de la casa de Pau. Sí, exactamente. Bien, entonces yo con estos comentarios, lo que yo conocí a Santa Marta, hay mucha más información, sí, seguramente. No va a haber el profesor, pero fíjense ustedes, el río era tan fuerte, se crecía en el siglo XVIII. Cuando una vez atacaron los piratas a Santa Marta, les avisaron con tiempo a las autoridades y al obispo, y entonces cogieron a los santos y se los llevaron a Ciénaga, Pacífico, para proteger. Pero la Inmaculada Concepción, la que ven aquí, se la llevaron para Tenerife. Imagínense, porque a Tenerife sí no iban a llegar los piratas, tenían que meterse por el río, o por la Ciénaga Grande. Demoraron para devolverla a Tenerife a la Virgen. Tuvo que ir una comisión. Y lo bien bacano fue que llegaron ya en la tarde al río, pero como estaba crecido, se aguantaron ahí al día siguiente. Entonces se turnaron para cuidar a la Virgen. Y al día siguiente se organizó, entonces ahí sí, todo un ritual de hacer una procesión. Desde el río Manzanares, atravesando por el puente para traerlo a la calle. Son historias muy bonitas alrededor de la importancia del río que habrá que seguir estudiando. Ana Margarita. Muy bien, Muy buena la conferencia, felicito, doctora Adriana, pero veo que hace falta mucha información, sobre todo de la parte rural y no solo de la ciudad, sobre el río Manzanares, porque pienso yo que debemos ir a los orígenes donde nace el río Manzanares, cuando llega a Honda, toma el río, el nombre de Honda, pero sigue siendo el Manzanares. El Manzanares es un río que nace en una finca que se llama Las Nubes, en la Sierra Nevada. Y es un hito. ¿Saben ustedes cuál es el mayor afluente del río Manzanares? El río Quilocasaca, que nace precisamente en la finca Quilocasaca y que toma todas las escorrentías que están en la reserva forestal de arriba, que Guy Ottemos constituyó y siempre conservó. Lo mismo la otra reserva forestal, que es la reserva forestal de abajo, en donde confluyen varias quebradas que luego van a caer al Manzanares como el río Quilocasaca. Muy bien. Esa información casi nadie la conoce, nadie ha recorrido eso, casi nadie. Yo la tengo de primera mano y la recorrí con muchas veces. Así es, me imagino. Él siempre dijo que el río Manzanares es el
no lo podemos comparar con el río Magdalena, que es el río Manzanares, como nuestro río de piedra, igualmente, el Huachaca, igualmente, son ríos torrenciales. Torrenciales, ¿qué quiere decir eso? Cuando llueve hay mucha agua y en las épocas de invierno nos hace falta el agua. ¿Ustedes saben cuál fue la primera vez que hubo desbarajuste en Santa Marta por falta de agua? Está en el periódico El Estado. Recién muerto Simón Bolívar. O sea, y siempre decía que el río Manzanares no tenía agua, que había hizo el diseño de una base del río Piedra acá al Manzanares. Por eso precisamente. Pero siempre recomendó que lo que había que hacer eran reservorios, eran llamados. Aquí nunca hicieron caso. Nuestros gobernantes nunca le pararon bola. El único que le paró bola fue precisamente Alfonso Guirre Campos, que lo contrató para hacer los diseños del trasvase del río Piedra. Después se inventaron que otros trasvases y no sé qué, y eso no trajo agua en país. De todas maneras, este es un problema grave porque es un río torrencial. Mientras nosotros no hagamos reservorios, no va a haber. Es decir, tenemos en cuenta, sí, hubo mucha agua, había mucha agua porque las correntías, además, en Taganga, ustedes ven, por ejemplo, que cuando llueve, se le mete el agua a la casa. Hace poco hubo inundaciones en Taganga, hace años. Aquí, el río Manzanares, cuando se crece, no vamos lejos. Yo era niña cuando se cayó el puente de Mambró. No sé si aquí recuerdan que se cayó el puente de Mambró. Las tablas. En el año 89 hubo una avalancha allá en Quirocasaca impresionante que vino a dar acá y se inundó parte de Santa Marta, la parte, digamos, oriental. Okay. Y eso fue en el año 89. Sí, en el 99. Ok. Gracias, Ana, muy amable. Jaime, en el 99 fue terrible, porque ya existe la pandemia. En San Pedro. Vamos a escuchar. Manzanares tiene origen grado. Y luego saca y Omaca. Omaca es la que primero le cae a eso se pensó que más o menos en la cota 60 se podía cerrar para hacer la represa que llamaba para poder dar a Santa Marta agua permanente, pero eso no pudo hacerse. Se perdió la oportunidad y se pensó después, más tarde, en el río Piedra. O sea, desde su origen es de más y de 4.000 metros a 5.700, se puede hacer 3 más tarde y darle a Marta y a la Burkina. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Hay pregunta o otro comentario para cerrar? Que ya van a cerrar. A ver. Buenas noches, señor tratador. Mi nombre es Antonio Añada Vigoria, biólogo. Mis felicitaciones, profesor Adriano. Muy bien planteada la situación que trae análisis, especialmente los visuales, mapas, necesariamente tener tiempo para analizar un tema de temas ambientales, o son la disminución de cobertura
estructura vegetal alrededor del territorio que ha representado como para el desarrollo de Santa Marta y su alrededor. Aunque la presentación está enfocada básicamente a analizar cuáles han sido históricos de las regiones vegetales, pues se me viene a la mente en términos de ritmos vegetales, que voy a mencionar la historia, siempre articular eso a improvisar para iniciales que llevaron a esa estación criminales tierra que fue uno de los que primero propició la desertación del sur es parte del novio una gran palabras de partido del barrio Recaín con la salud si me llegaron propiedades que existieron parte del agua, todas esas mal de varones, bueno, se llamaba así, donde yo estudié, la visita de San Pedro de Junín, Santana. La historia nos da esos pisos de cómo se han desaparecido todos los ambientes naturales y realmente no ha habido gobierno o administración que haya analizado estos temas y haya dado iniciativas para pasar eso. Otro tema importante que traemos en nuestra situación es el tema de la famosa crecida del río nacional. El que he tenido de vida he presenciado la del 99 que casi se junta el barrio La Pera y lo que he escuchado en el año 68 que el fútbol que existía del puente de y otras que señalan el fotógrafo. Valdría la pena de indagar más de estas porque de cara a analizar el periodo de reforma. Las definiciones del PIB. La cuenta. Caña de azúcar. Ahí está. Listo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Que llegan a eso, alimentar esta Bueno, muchas gracias, Adriano, y a todos ustedes. Sin duda alguna que cada tema es una provocación para seguir avanzando. No podemos decir, miren, la historia no, alguien me decía, no, pero es que ya eso está escrito. Pero sí, pero está escrito una visión, está escrito una opinión, está escrito un análisis, una interpretación. Yo he acuñado en los últimos meses, después de lo que dijo el ministro, que aquí un montón de gente que nunca haya hablado, porque eso habla de la historia, hay que releerla, reinterpretarla y reescribir. Nosotros no podemos seguir quedándonos con la historia que nos contaron. ¿Por qué creen ustedes que Pastrana se le dio por eliminar el pensum académico la historia? La razón tiene que haber ideológica. No sé, ¿para qué nos enseñan la historia? Es triste ver en la televisión el 20 de julio o el 12. ¿Usted qué se festeja mañana? Eso desapareció en la reforma de cuándo, de 2000.
Desapareció. No sabemos nada de eso. Mire, yo soy profesor en la Universidad Popular de Cesar, virtual, ahora, pues, este semestre acepté y haga historia regional. Los pelados creen que el departamento de Cesar existe hace 1000 años. No, profesor, ¿cómo así que tenemos apenas 62? Nació en el 67. Fue el último departamento creado en Colombia. Después del 91 se quedaron como 8, que son los que se llamaban territorios nacionales, intendencia y comisaría. La Guajira se fue en 1965. La Guajira, el departamento de 65. Y después, en el 67, se abre la Guajira, el departamento de Cesar. Sí, son dos departamentos que nacieron de acá. Es más, le digo a la gente, ¿verdad? Sí, le digo a la gente, mire, el departamento de la Guajira tiene el nombre prestado. Lo que hizo Nacho Uribe inteligentemente fue unir los dos territorios y ponerles de los indígenas. Porque nunca antes, como departamento, la comisaría de la Guajira perteneció al departamento de la Guajira. Es una identidad territorial indígena. Bien. Invitarlos adentro de ya no dentro de un mes, sino dentro de 28 días, el día martes 29. A mí se me antoja que todas las conferencias que hemos hecho que tienen importancia, pero esta del próximo 29 de octubre se me antoja que es bien interesante. Se llama Santa Marta antes y durante la Guerra Civil Española. Vean, ¿y eso qué pasa? Apoyos al movimiento republicano desde el Caribe colombiano. Y ese apoyo a la Guerra Civil Española está en Santa Marta. Millán Salud Simón, que hace su doctorado en historia en Madrid, encontró unos legados en uno de los, no recuerdo de Galicia, encontró unos legados sobre todo lo que pasaba en Santa Marta y se llevaba y se mandaba para España en la Guerra Civil de 1939. ¿Sí? Eso es bien interesante, porque siempre hemos hablado de lo que de allá para acá, hay de aquí para allá ahora. Entonces están invitados para el próximo 29. Aquí tenemos el reto, llenar, aquí hay 150 sillas. Así que cada uno vamos a ver cuántos traemos en la próxima. Bueno, buenas noches. Ahí hay un contenido. ¿Sí? Bueno, gracias a todos por haber venido, las personas que estuvieron desde la virtualidad, también muchas gracias. Dedicamos resto aquí en la salida y mañana para los que quieran, hay una exposición artística a las 6 de la tarde aquí en el Salón de Aplausos. 6 de la tarde, exposición artística. Muchas gracias. Gracias. Le dicen a que ya que